Hola estimados espectadores, gracias por volver a nuestro canal. En el episodio de hoy, cuando parecía que la vida de Jung y Hyo-aika por fin se estaba calmando en la sencillez del campo, una figura conocida aparece de repente frente a la puerta de su casa y arrastra consigo una serie de problemas que creían enterrados en el pasado. La madre de Jung, una mujer que cometió graves errores tiempo atrás, ha vuelto a caer en la trampa de los préstamos ilegales con una deuda que ya roza los 100 millones y amenazas escalofriantes por parte de los prestamistas. Mientras Hyo-aika cuida de los hijos y construye su nueva vida con pequeños gestos llenos de esperanza, Jung se ve obligado a enfrentar la decisión más difícil de su vida: salvar a su madre o proteger a su pequeña familia. Los secretos ocultos, los miedos silenciosos y el conflicto interior de cada personaje empiezan a salir a la luz, llevando la historia a un clímax lleno de tensión. ¿Podrá Jung reunir esa enorme cantidad de dinero? ¿Cómo reaccionará Hyo-aika cuando el pasado vuelva a perseguir el presente? ¿Y cuánto tiempo podrá sostenerse esta frágil paz? No olvides darle like para apoyar el canal y suscribirte para no perderte los próximos episodios llenos de drama y emoción. Y ahora comencemos. En la pequeña casa de siempre, la madre de Jung permanecía inmóvil en una vieja silla de madera. El ambiente era tan silencioso que resultaba asfixiante, pero por dentro, su mente era un caos, como si una tormenta se estuviera desatando. La deuda que rozaba los 100 millones no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Cada cifra aparecía con una claridad aterradora. Sabía que había cometido un error, pero en ese momento el arrepentimiento no servía para conseguir el dinero y saldar la deuda. Se levantó, dio unos pasos y volvió a sentarse. Tenía las manos entrelazadas temblorosas. Si no pagaba a tiempo, ellos volverían. Y la próxima vez seguro que no hablarían con la misma amabilidad que la vez anterior. Ese pensamiento le recorrió la espalda como un escalofrío. Tras dudar un buen rato, tomó el teléfono y llamó a su mejor amiga. Intentó mantener la voz calmada, pero la súplica se le escapaba inevitablemente. Confiaba en que, aunque fuera un poco, pudiera ayudarla a salir de esa situación. Sin embargo, al oír que su amiga ya no tenía dinero porque acababa de terminar de construir su casa, se quedó paralizada. La mano que sostenía el teléfono cayó sin fuerzas y su mirada se perdió en el vacío. La casa volvió a sumirse en el silencio. Entendió que el camino que tenía por delante se hacía cada vez más estrecho. En medio de la desesperación pensó de repente en Man, la última y frágil chispa de esperanza a la que aún se atrevía a aferrarse. La madre de Jung estuvo un buen rato frente al portón de la casa de Man antes de atreverse a levantar la mano y llamar. Por dentro estaba inquieta, dividida entre la esperanza y el miedo. Por suerte, la puerta se abrió casi de inmediato. Al ver a Man, soltó un suspiro de alivio, como alguien que por fin logra aferrarse a la última tabla de salvación. Al entrar en la casa, miró alrededor. Sobre la mesa había cuadernos, documentos y papeles desordenados por todas partes. Man estaba trabajando, se notaba ocupado, pero aún así la invitó a sentarse y le sirvió un vaso de agua con educación. Su actitud correcta y tranquila hizo que ella se sintiera todavía más incómoda. La deuda anterior con Man aún no estaba completamente saldada, y aún así ese día había tenido que venir a pedirle ayuda otra vez. Bajó la cabeza y apretó con fuerza el borde de su ropa. Tras un largo silencio, por fin se atrevió a contar su situación. La voz le temblaba al hablar de los prestamistas, de los intereses que se habían duplicado y de las amenazas aterradoras. Confesó que había buscado ayuda por todas partes, llamando a amigos, pero todos estaban sin dinero. Man era el último lugar al que se había atrevido a acudir. Al escucharla, Man se quedó en silencio. No la reprochó nada, pero en su rostro se notaba claramente la preocupación. Le explicó que todo su dinero estaba invertido en un nuevo proyecto.
que incluso el dinero que ella había pagado antes ya no estaba en sus manos. Aunque sentía mucha pena por ella, no podía ayudarla como ella esperaba. El ambiente en la habitación se volvió pesado. La madre de Jung comprendió que esa puerta también acababa de cerrarse. Antes de levantarse para marcharse, Man le dio un consejo sincero que no siguiera ocultándolo todo y que le contara la verdad a Jung. Si continuaba cargando sola con todas las consecuencias, podrían ser mucho más graves. La madre de Jung se quedó de pie frente a la puerta de la casa de Ho-Ai-Ka, con la mirada fija en el patio vacío. La puerta seguía cerrada sin señales de que hubiera alguien dentro. Miró el reloj y luego volvió a mirar el camino frente a ella con el corazón ardiendo de ansiedad. El tiempo pasaba con una lentitud asfixiante. Cada minuto que transcurría la hacía sentirse más desesperada. Sabía que ya no tenía otra opción, solo podía quedarse allí esperando a que Jung regresara. Si no lograba ver a su hijo ese mismo día, no sabía cómo iba a arreglárselas. En ese callejón sin salida irse no era posible, pero volver atrás tampoco. Cuando Jung acababa de estacionar la moto frente a la casa, vio a su madre de pie, arrimada a la cerca. Su figura se veía frágil, la espalda ligeramente encorvada y el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Se quedó quieto por un instante. Su madre casi nunca aparecía allí, y mucho menos a esa hora de la tarde, a no ser que hubiera pasado algo serio. Abrió el portón y la acompañó a entrar. Yuk corrió delante llevando la mochila y las bolsas al interior, tal como su padre le indicó. La casa tan familiar de pronto se sintió extrañamente pesada. La madre se sentó en la silla con las manos apoyadas sobre las rodillas, apretándolas con fuerza para intentar mantener la calma. Jung la miró y sintió claramente una inquietud creciente en el pecho. Después de un largo rato, ella empezó a hablar con la voz temblorosa y entrecortada. Cada confesión era como un golpe directo a la ya frágil paciencia de Jung. La deuda que él creía saldada en realidad seguía allí. Los intereses habían ido aumentando en silencio día tras día, hasta que cuando ella se dio cuenta ya estaban fuera de control. Los prestamistas habían perdido la paciencia, fueron hasta su casa, la amenazaron, la presionaron sin dejarle ninguna salida. Jung se levantó y empezó a caminar por la habitación. Cada paso pesaba como si arrastrara una carga invisible. No solo estaba enfadado con su madre, también consigo mismo, por haber creído que todo estaba resuelto, por haber confiado demasiado pronto en su cambio. En su mente aparecieron Ho-Ai-Ka, los niños y esos pocos días tranquilos que tanto se había esforzado por proteger. Todo eso corría el riesgo de venirse abajo por los mismos errores repetidos. Su madre bajó la cabeza y rompió a llorar. Ya no había excusas ni justificaciones como antes. Esta vez solo quedaba el miedo real. Miedo a esa gente fuera de la ley. Miedo a las amenazas frías y sobre todo miedo a perder la última oportunidad de ser perdonada por su hijo. En ese momento comprendió que estaba completamente acorralada. Jung la miró con el corazón hecho un nudo. Sabía que no podía hacerse el indiferente. Pasara lo que pasara, ella seguía siendo su madre, pero también entendía que si continuaba cargando con todas las consecuencias sin poner límites, sería su propia familia la que terminaría pagando el precio. Se sentó frente a ella y bajó la voz. No prometió nada, no hizo ningún compromiso claro. Solo dijo que intentaría buscar una solución, que hablaría con amigos, que vería cuánto podía conseguir. Pero por dentro, la sensación de impotencia no dejaba de crecer. La cantidad era enorme y él acababa de salir hacía poco de su propio círculo de deudas.
En los ojos de su madre apareció una chispa de esperanza frágil. Le agarró la mano como aferrándose al último hilo que podía salvarla del abismo. Asintió una y otra vez, prometiendo en silencio que no volvería a cometer los mismos errores, que sería más cuidadosa, que no dejaría que su hijo sufriera otra vez. Esas promesas le dolieron más a Jung de lo que lo tranquilizaron, porque ya las había escuchado demasiadas veces. Jung miró el reloj y pensó en que Joaika estaba a punto de volver. No quería que ella presenciara esa escena. No quería que los problemas del pasado volvieran a oscurecer el presente que ambos estaban intentando construir. Le pidió a su madre que se fuera primero, que cerrara bien la puerta y que esperara noticias al día siguiente. Ella se levantó y salió con pasos pesados. Antes de irse se dio la vuelta y miró a su hijo durante un largo momento. En su mirada había gratitud, culpa y también un profundo miedo a perderlo. Sabía que tal vez esa era la última oportunidad que Jung le daba. La puerta se cerró. Jung se quedó de pie solo en la casa silenciosa. Afuera, el cielo ya empezaba a oscurecer. Sentía una presión fuerte en el pecho, preocupado por su madre y al mismo tiempo por su propio futuro. Sabía que a partir de ese momento cada decisión que tomara tendría consecuencias más grandes que nunca. Joaika regresaba despacio del mercado llevando la cesta en la mano. El camino del pueblo tan familiar estaba esa tarde más silencioso de lo habitual. El viento frío se colaba entre los árboles y la hizo estremecerse ligeramente. Cuando aún estaba a unas decenas de metros del portón, de pronto vio una figura que acababa de salir del patio de su casa. Aquella silueta le resultó extrañamente conocida. Joaika se detuvo y entrecerró los ojos para mirar mejor. En ese breve instante su corazón empezó a latir más rápido. Se parece mucho a la madre de Jung. La figura giró hacia el sendero pequeño de delante y se alejó deprisa como si temiera que alguien la reconociera. Joaika se quedó inmóvil unos segundos mientras en su mente aparecían imágenes sueltas de los últimos días, las veces que aquella mujer había aparecido con aspecto cansado, las historias de deudas, las miradas esquivas. Antes de que pudiera pensar más, el portón de su casa ya estaba frente a ella. Jung estaba de pie en el patio. Acababa de llegar hacía poco. Ni siquiera había colgado todavía la chaqueta. Yuk estaba sentado bajo el alero concentrado en armar las piezas del juguete de Tony, levantando la cabeza de vez en cuando y sonriendo cuando lograba encajar una figura. La escena era en apariencia muy tranquila, pero Joaika sentía que algo no iba bien, como si hubiera una tensión escondida debajo de esa calma. Entró al patio. Al verla, la mirada de Jung se suavizó de inmediato, como si su sola presencia aliviara un poco todo el cansancio que llevaba encima. Se saludaron con naturalidad como cualquier otro día. Llamaron a Yuk para que saludara. El niño fue educado y sonriente, feliz de recibir atención. Joaika dejó la cesta en el suelo y le acarició la cabeza, sintiendo un calor muy real en el pecho. Sacó la ropa nueva que había comprado para que Yuk se la probara. El niño crecía tan rápido que incluso a ella le sorprendía. Las camisetas viejas ya le quedaban cortas sin que se diera cuenta. Joaika ajustó con cuidado cada prenda, arregló el cuello y no olvidó decirle que se abrigara bien, porque en la zona alta hacía mucho más frío que allí. Yuk estaba encantado, se giraba frente al espejo y decía que luego las llevaría al colegio para presumir ante sus amigos. Jung observaba la escena con una mezcla de gratitud y tristeza. Veía claramente el cuidado que Joaika tenía con su hijo, un cariño discreto pero constante y sincero. Justamente eso hacía que el peso de los problemas que su madre acababa de traerle resultara aún más difícil de soportar. Los tres conversaron de forma normal. Joaika preguntó por los estudios de Yuk y escuchó a Jung contar que el niño ya se estaba adaptando a la nueva clase, que ya no estaba tan perdido como los primeros días. Esa charla ligera ayudó un poco a aliviar el ambiente en la casa.
Sin embargo, en la mente de Hoaika, la imagen de aquella figura que había visto antes seguía sin desaparecer. Cuando Yuk entró a la casa para seguir jugando con los juguetes de Tony, Hoaika preguntó en voz baja. Su tono era suave, pero su mirada muy atenta. «Hace un momento, estuvo aquí tu madre, ¿verdad?» Jung guardó silencio un segundo. No se sorprendió, solo asintió levemente. Su expresión se ensombreció enseguida, como si con solo mencionarlo toda la presión volviera de golpe. Le contó que su madre había venido a verlo, que estaba metida en un problema serio, que las viejas deudas habían vuelto a estallar con más fuerza que nunca. Hoaika se quedó paralizada. Aunque en parte ya lo había imaginado al oírlo de la boca de Jung, sintió el pecho oprimido. Los recuerdos desagradables regresaron a aquel hombre desconocido que vino a cobrar la deuda, la voz agresiva, la mirada amenazante. Recordaba muy bien la sensación de escalofrío al quedarse fuera de la puerta, escuchando de lejos aquellas amenazas. Confesó que ella misma había visto esa escena una vez, que no había escuchado todo, pero lo suficiente para saber que esa persona no era alguien tranquilo. No lo decía para reprochar nada, sino por preocupación. Preocupación por Jung, por la pequeña familia que ambos estaban intentando proteger. Al escucharla, el rostro de Jung se volvió aún más pesado. No le sorprendió saber que Hoaika había presenciado algo de todo aquello. Lo que sentía era culpa por haberla arrastrado a problemas que no le correspondían. Dentro de él, dos responsabilidades chocaban con fuerza: por un lado su madre, por el otro Hoaika y los niños. Dijo que la cantidad que debía su madre ya superaba lo que él podía asumir en ese momento. Casi 100 millones no eran poca cosa. Acababa de terminar de pagar deudas antiguas y aún tenía préstamos pendientes con amigos. La idea de seguir pidiendo dinero prestado lo agotaba hasta el límite. Hoaika no lo culpó. Lo entendía. Solo le recordó con calma que si no se resolvía pronto, esa gente no los dejaría en paz. En los ojos de Jung vio una preocupación muy real, no por él mismo, sino por su madre. Por más enfadado que estuviera, no podía abandonarla. Se sentaron juntos bajo el alero y permanecieron en silencio un buen rato. El viento soplaba suavemente, trayendo el olor de la tierra, de la hierba, de esa vida sencilla que Hoaika estaba construyendo poco a poco. Ella habló de planes pequeños: poner más macetas, plantar nuevas variedades, venderlas para el año nuevo. Esas cosas tan cotidianas se convirtieron en ese momento en un apoyo emocional para los dos. Jung escuchaba y sentía cómo su interior se calmaba un poco. Veía con claridad el contraste doloroso: de un lado, los planes tranquilos; del otro, la presión del dinero y el pasado complicado de su madre. Se preguntaba cuándo su vida podría ser realmente estable. Decidió que esa noche iría a ver allí a algunos amigos cercanos para intentar ver cuánto podría pedir prestado. No porque estuviera seguro de lograrlo, sino porque no podía quedarse de brazos cruzados. Hoaika no se lo impidió. Solo le pidió que tuviera cuidado, que no dejara que él mismo se hundiera demasiado en ese círculo. Cuando Jung se preparó para ir a buscar a Tony, el ambiente en la casa ya era un poco menos pesado. Yuk jugaba con el perrito en el patio y las risas del niño sonaban claras y limpias. Hoaika los observó y sintió un nudo en el corazón. Sabía que esos momentos de paz eran justamente lo que ambos estaban intentando proteger a cualquier precio. Jung se fue dejando a Hoaika y a Yuk en casa. Ella llamó a Yuk para entrar y seguir jugando con los bloques, pero su mente no dejaba de dar vueltas. La imagen de la madre de Jung marchándose apresuradamente, su figura delgada, la mirada cargada de presión de Jung. Todo se mezclaba en su cabeza.
Huayca entendía que el camino por delante no sería nada fácil, pero también sabía que si no enfrentaban el problema y no buscaban juntos una salida, esos conflictos volverían aún más pesados. Se dijo a sí misma que pasara lo que pasara, no huiría. Porque al final, lo único que deseaba de verdad era una vida tranquila para las personas que amaba.